arranquemos ahora con funciones trigonométricas, ¿sí? Una vez que ya vimos lo que es el repaso que hicimos de trigonometría, si me corto un poquito es porque estoy admitiendo gente todavía, o sea, si me taro. Eh, Una vez que ya hicimos este repaso de trigonometría, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, ahora veamos el tema de las funciones trigonométricas, ¿no? O sea, de lo que ya vimos, de cómo definimos un seno, un coseno en un triángulo rectángulo, con ángulos interiores de un triángulo rectángulo, bueno, eso cómo, ¿hay alguna manera de llevarlo a funciones? Entonces, previamente a eso, lo que vamos a hacer es, antes de empezar a hablar del concepto de la función seno y la función coseno, lo que vamos a hacer es generalizar la idea que tuvimos de seno y coseno en un triángulo rectángulo, pero ahora llevado a lo que ya les había anticipado al principio cuando empezamos a hablar de los ángulos en radianes, a la circunferencia trigonométrica. Entonces, por ahora, esto es un dibujo que no les dice nada, es una cosa que tómenlo ahí, que yo lo necesito tener para empezar a contarles algo. Entonces, sea una circunferencia trigonométrica ubicado en un plano de dos ejes perpendiculares H y B. Fíjense, esto, a ver, acá yo quiero hacer una aclaración. Esto lo de H y B, tómenlo como una especie de adrianada. Es un invento mío. ¿Por qué? Yo podría llamar, a ver, acá la circunferencia trigonométrica es esta, ¿no? Acá tengo 4 casos particulares. Uno podría agarrar y decir, bueno, la circunferencia trigonométrica es una circunferencia centrada en el origen y de radio R igual a 1, eso estamos todos de acuerdo, en el plano XY, que es como realmente uno debería darlo. ¿Por qué yo lo llamo horizontal y vertical? Porque yo me voy a reservar la letra X y la letra Y para cuando empecemos a hablar de funciones, ¿sí? Y al ángulo, en vez de llamarlo alfa, lo voy a llamar X porque va a ser mi variable de entrada, va a ser mi variable independiente, ¿sí? De esta función. Y la Y va a ser la imagen, va a ser el valor que va a tomar, ya sea la función seno o la función coseno. Entonces me reservo, ¿sí? Esas dos letras, X e Y, para cuando empecemos a hablar bien del tema de funciones. Pregunta, gente, ¿se está grabando? Pues yo ya perdí el... ¿Se está grabando el Sí, sí, video? Perfecto, sí, Sí, perfecto, está muchas grabando. gracias, muchas gracias. Bueno, entonces les decía que yo acá podría haber mantenido el eje X, el eje Y, pero me parece que se iba a confundir eh, con el X de la variable independiente y la Y de la imagen. Entonces, nada, por eso agarré y me tomé esta licencia de llamar al eje X, lo voy a llamar, lo rebautizo como horizontal, ya no es el eje X, es un eje horizontal, y el eje Y ya no es el eje Y, es un eje vertical. Entonces, bueno, nuevamente, una circunferencia trigonométrica es una circunferencia que está ubicada en este plano, que tiene dos ejes perpendiculares, horizontal y vertical, ¿sí? Donde se cortan, donde se intersecan estos dos ejes, vamos a llamar el origen. Esta circunferencia va a estar centrada en el origen y va a tener un radio R igual a 1. Bien. Entonces, ahora sea un punto P ubicado sobre la circunferencia trigonométrica. Y sea X, de ahí que lo que les comentaba hace un ratito, el ángulo medido desde el semieje H positivo, fíjense los 4 casos, hasta el radio vector que va desde el origen al punto P. Algo que esto, bueno, ya lo vengo haciendo desde hace un par de años. Imagínense que esta circunferencia trigonométrica es una especie de aro, un aro de alambre que tiene acá solidario una bolita enhebrada en ese aro que puede girar. Y a su vez, acá otro alambrecito, pero en forma de segmento, que puede girar con la pelotita esta, ¿no? La pelotita es una bolita que está enhebrada en este aro, que puede girar, ¿sí? Para un lado, puede girar para el otro, y al girar se lleva solidario consigo a este segmento, ¿no? Entonces, o sea, imagínense que estos son 4 fotos de 4 instantes distintos o de 4 situaciones distintas, donde la pelotita está ubicada en distintos lugares
de la circunferencia trigonométrica. Y después acá el tema de, bueno, ¿cómo medimos este ángulo X? El ángulo X lo vamos a medir, bueno, como dice acá, desde el semieje H positivo, o sea, este es el semieje H positivo, ¿no? De acá para allá, de acá para allá. Entonces, si lo medimos en sentido horario, o sea, perdón, si lo medimos en sentido antihorario, ¿no? Contrario a las agujas del reloj, entonces decimos que X es positivo. Si lo medimos en el, o sea, si, a ver, imagínense que yo tengo la pelotita ubicada acá. La empiezo a girar en sentido antihorario, o sea que empieza a describir ángulos como si fuesen las agujas de un reloj. Este segmentito va como las agujas, contrario a las agujas de un reloj, contrario a las agujas de un reloj, del movimiento de las agujas de un reloj. Entonces X es positivo. Si la pelotita se mueve en sentido horario, así como estoy marcando ahora con el punterito de este láser, si se mueve en sentido horario, el X, que ahora va para abajo, el ángulo va así para abajo, va a ser negativo, ¿no? Entonces, así como está dibujado ahora, estos son todos ángulos positivos. Estos valores de X, recuerden que ahora el ángulo lo estoy llamando X, son todos valores positivos. Si lo hago al revés, es negativo. Si va para abajo, es negativo. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Me parece que era más fácil verlo que explicarlo, pero bueno, nada, hay que contarlo para que quede claro, o por lo menos para que yo me quede tranquilo de que se contó. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ya sabemos cómo considerar a X cuándo es positivo, cuándo es negativo. Y acá voy a hacer un par de observaciones. Esta sería la primera, esta la segunda, y acá va a haber una tercera. Y esta tercera va a ser medio engorrosa, así que le voy a dedicar unos minutos para que quede lo más claro posible. Fíjense lo siguiente, para un mismo punto P tengo infinitos ángulos X asociados. Entonces, y ustedes dirán, pero no, Adrián, vos me estás mintiendo, porque, por ejemplo, este punto P tiene asociado solamente este ángulo. No veo otro ángulo. ¿Sí? Entonces, el tema es el siguiente. El ángulo es considerándolo, vamos a tomar como que hay un punto de partida que está acá. O sea que cuando la pelotita en algún momento está acá, yo lo considero como que tiene un ángulo 0. Entonces yo lo llevo hasta acá y supongamos, no sé, por la forma que tiene este dibujito, es un ángulo de 120 grados, ¿no? Mayor a 90, menor a 180 y más o menos por ahí 120 grados. Ahora yo podría haber hecho esto, una vuelta completa y ¡puc! Vengo a parar acá de nuevo. Entonces, ¿qué va a ser? 120 más 360, que eso es 360, 460, 480 grados. O sea que el ángulo de 120 grados y el ángulo de 480 me viene a parar acá al mismo punto P. Ahora, yo podría haberlo hecho al revés. Podría haber hecho que el ángulo sea negativo. O sea que en vez de hacer esto, hago esto. Tac, y vengo a parar acá. Entonces va a ser, si yo tengo 120, bueno, ahí hay que hacer cuentita, ¿no? 60, entonces 280, 180, perdón, 240. Pero como voy para el otro lado, es menos 240 grados. O sea que 120, 480, menos 240 grados. Ahí ya tenemos tres ángulos, ¿sí? Tres ángulos que van a parar, me traen esta pelotita enhebrada en el aro al mismo lugar, al mismo lugar. Y así yo podría seguir, no sé si alguno ya se va dando cuenta que para llegar acá es como decir, bueno, es este ángulo de 120 grados, o sea, fíjense que yo voy hasta acá, y después le puedo sumar tantas vueltas completas para un lado como tantas vueltas completas para el otro, ¿sí? Y me vuelve a parar en el mismo punto P, ¿lo ven? O sea que, ¿quiénes van a ser los ángulos asociados a este punto P? Supongamos que de entrada esto era 120 grados, y bueno, van a ser 120 grados más las vueltas que yo quisiera para un lado o las vueltas que yo quisiera para el otro lado. Pero tienen que ser vueltas completas. Ahora, si yo giro una vuelta completa, esos son 360 grados. Pero como la idea es trabajarlo en radianes,
360 grados es 2pi. ¿Qué significa? Que este ángulo le tengo que sumar tantos 2pi, o sea, sumarle múltiplos de 2pi para un lado o restarle múltiplos de 2pi para el otro, dependiendo si yo estoy girando en el sentido horario o antihorario de las agujas del reloj. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si hay alguna duda, me interrumpen y retomamos. Entonces, la idea es la siguiente. Yo, si parto acá desde cero, puedo ubicar la pelotita en cualquier punto usando un ángulo entre 0 y 360 grados, o sea, entre 0 y 2pi, pero el 2pi no lo tengo en cuenta porque vuelve a caer en 0. O sea que el 0 sí lo tengo en cuenta, pero el 2pi no, porque vuelvo al mismo lugar. Y cualquiera de esos puntos, ¿sí?, que tiene asociado un ángulo entre 0 y 2pi, después, para volver a caer en el mismo punto, puedo dar tantas vueltas como yo quisiera para un lado, tantas vueltas como yo quisiera para el otro, ¿sí? Pero sumar una vuelta o sea, sumar tantas vueltas como yo quisiera, una vuelta completa, dijimos que es 360 grados, o sea, 2pi. Y la cantidad de vueltas tiene que ser enteras, ¿sí? Entonces va a estar multiplicado por número entero de vueltas. Entonces, todo lo que les acabo de comentar está condensado en lo que viene a continuación. A ver, X es un ángulo cualquiera, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo, de hecho ya lo voy poniendo acá. X es un número cualquiera, positivo o negativo, 1.000.000, 90.000, 0. Entonces, este ángulo en general, ¿cómo lo voy a construir? Fíjense que X lo voy a llamar, o sea, va a ser igual a un X' más 2kpi, donde 2kpi es lo que yo les comenté, el tema de las vueltas completas. Entonces, lo primero que hago es, bueno, ubicar donde realmente quiera estar. O sea, vos partís de 0 y decís, bueno, yo quiero que esté, no sé, vengo a este ejemplo. Quiero que esté acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Esto sería un ángulo de 300 grados. No, perdón, 200, porque esto es 270, 180. Supongamos que esto es 250 grados, más o menos. Entonces acá son 250 grados, ¿sí? Tiene que ser un ángulo que esté entre 0 y 2pi. Entre 0 con corchete y 2pi con paréntesis. ¿Por qué 2pi con paréntesis? Porque si yo incluyo con corchete el 2pi a este ángulo que yo estoy llamando X', vuelvo a considerar la situación que cuando la pelotita vuelve a estar acá, que es el ángulo 0. Así que ese ángulo, el de 2pi, no me interesa para lo que yo llamo el X'. ¿Sí? Es como una especie de ángulo, no sé, vamos a llamarlo, esto es un invento mío, otra Adrianada, es una especie de ángulo semilla. Es un ángulo así, con el cual yo empiezo a originar el resto de los ángulos. Una vez que me paro ahí, digo, bueno, entonces de ahí doy tantas vueltas como yo quisiera para un lado, o doy tantas vueltas como yo quisiera para el otro, pero tienen que ser vueltas completas. Entonces, al dar vueltas completas, lo que estamos viendo es que vuelvo a parar al mismo punto P, ¿ok? Ahora, una vuelta completa es 2pi, porque es 360 grados. Pero como yo me permito dar una cierta cantidad enteras de vueltas completas, para un lado será positivo, para el otro lado será negativo, entonces a una vuelta completa, que es 2pi, lo voy a multiplicar por la cantidad de vueltas enteras que yo quiero dar, ¿sí? Que va a ser un número entero. Y con un número entero, que esto yo creo que, supongo que muchos ya deben saber, pero si no, lo vamos a ver cuando veamos a partir de mañana números reales. Los números enteros son los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, y así hasta el infinito. El cero no es natural, no pertenece a los naturales. Y después los números naturales, pero con el signo negativo, -1, -2, -3. Entonces, cuando k es positivo, yo estoy dando vueltas completas en sentido antihorario, y vuelvo a caer en el mismo lugar. Y cuando k vale 0, es porque directamente es un ángulo que vive el x, directamente coincide con lo que yo llamé X', es un ángulo que está entre 0 y 2pi. Y si k es negativo, es porque estoy dando vueltas para el otro lado, y ahí empiezo a considerar, ¿sí?, valores negativos para x. Entonces, yo de esta manera, lo que hago es construirme todos los x
todos los x de los números reales. Entonces, mírenlo ahora al revés. Mírenlo al revés. Si yo les tiro a ustedes, por ejemplo, el ángulo 1.000.000 de radianes, lo que tienen que hacer es ver cuántas vueltas completas necesito y cuál sería el x', o sea, como que yo necesitaría buscar estos dos valores, quién es k y quién es x', ¿sí? Para que me dé x. Entonces, acá lo que tienen que hacer es, a ver, para que se entienda, yo les tiro 1.000.000, entonces empiezan a restar 2pi, 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 van a estar un tiempo largo, hasta que en algún momento, en una última resta, les va a dar un valor, un residuo, un resto, que va a estar entre 0 y 2pi. La cantidad de veces que restaron va a ser k, porque es como que di una vuelta, una vuelta, una vuelta. La cantidad de vueltas termina siendo k, que es un número entero. K, bueno, positivo, ¿no? Porque yo, después cuando vuelvan a construir este ángulo x, ese k va a ser positivo, porque el número en sí va a ser positivo x. El resultado o sea, ese numerito que les queda después el sobrante, que ya no le puedo restar porque si no me paso, me salgo de este intervalo, ese numerito que va a caer en este intervalo es el x', ¿sí? La forma rápida de hacerlo que es agarrar el número este x, que yo dije 1.000.000, lo dividen por 2pi, el cociente, ¿sí? Va a ser k, va a ser las vueltas completas, y el resto va a ser x'. Entonces, de esta manera yo les trato de convencerlos que cualquier número real, o sea, cualquier ángulo, número real, se puede construir de esta manera, como un angulito x' que vive en el intervalo entre 0 y 2pi, más tantas vueltas completas para un lado o para el otro, ¿sí? Donde una vuelta es 2pi y k es un número entero que puede ser los naturales, el 0 o los naturales, pero con el signo menos, ¿sí? Entonces yo de esta manera me construyo ángulos que puede ser cualquier número real. ¿Alguna duda hasta acá? Yo sé que fue medio difícil de digerir, pero bueno, es cuestión de quizás cuando yo suba este video, o bueno, cuando arme bien las diapositivas y en estos días se los mande por mail, nada, igual acá fíjense que hay mucho de hablado, así que yo también les aconsejo después que vuelvan a chusmear el video cuando lo suba hoy o mañana. Profe, Sí, le pregunten, puedo pregunten. pedir, le podría pedir que hiciera como un ejemplo de esto, porque la verdad es que fue como bastante complejo, pues, para entenderlo. Eh, a ver, a ver, déjame pensar un poquito. La idea sería lo siguiente. Les voy a compartir. La idea es la siguiente. Supongamos, lo voy a hacer más fácil, porque es lo que estamos acostumbrados en grados, ¿sí? Entonces, no sé, a ver, un ángulo medio esotérico, 1.200, 1.000 grados, ¿sí? Vamos a suponer que x es igual a 1.000 grados. Entonces la idea es decir, bueno, ¿quién es ese angulito que yo llamé x'? A ver, esto más que nada lo que estoy haciendo no va a aparecer en ninguna guía, es una cuestión conceptual. ¿Se entiende? ¿Y quién es el entero? ¿Sí? Para yo construirme este ángulo X, porque la idea es hacerlo así. X va a ser igual a X' más 2pi por K, pero bueno, 2pi en este caso es 360 grados, ¿no? 360 grados por K, donde K es, perdón, pertenece a los enteros y X' es un ángulo que pertenece, a ver, me dan un segundo, pertenece al intervalo que va cerrado 0 a, bueno, 2pi, o sea, en este caso 360 grados, pero ojo, acá con paréntesis, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. Yo acá agarré un ángulo cualquiera, ¿no? 1.000. Podría elegir cualquier otro ángulo.
Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago 1000 dividido 360 grados, ¿sí? Fíjense que, ¿cuánto me da ya? 360 por 3, ya me pasé, ¿no? Porque 360 por 2 es 720. ¿Cuánto es 360 por 3? A ver. Profesor de matemática y no sabe hacer 360. 77. 1080. 1080, o sea, me pasé, no me sirve. ¿Sí? No me sirve, perfecto. Así que acá va un 2. Entonces acá va 720. Da 2,77, pues. No, pero yo no lo quiero con coma. No me Ah, ok, interesa. ok. Porque Dos. ahora van a ver, ahora van a ver. Entonces hago la resta. Esto es 280, ¿no? 80 para llegar a 800, 280. Bueno, entonces, esto es lo que yo llamé K. Las Esto, vueltas. claro, y esto es lo que yo llamé X', que si se fijan, es un ángulo que vive entre 0 y 360. Entonces, a ver si queda claro. La idea es que este ángulo de 1000 grados, yo lo puedo ver como el ángulo de 280, que es un ángulo que vive en el intervalo de 0 a 2pi, más dos vueltas completas. 360 grados, ¿sí? Por 2. Si ustedes hacen esta cuenta, les debería dar 1000. Y si vamos al círculo trigonométrico, estamos hablando de que el puntito P, bueno, un asco total. Tengan paciencia. Vamos a, bueno, puedo borrarlo desde acá. Puedo suprimir. Tenía acá formas, círculo. Entonces, nada, a ver, esto es más que nada es ilustrativo. Bueno, entonces, vuelvo acá. El ángulo 280, o sea, si 270 es este, y 280 estará por acá, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, el ángulo será una cosa así. Ahora, lo ve todo el mundo, ¿no? Este ángulo es 280. Entonces, el ángulo de 1000 grados, en realidad, ¿qué fue lo que hice? Hice esto, y después, ¿cuántas vueltas completas doy? Una 2. y dos. Entonces, ¿cómo me construyo? O sea, de entrada, bueno, yo ya sé que el ángulo de 1000 va a parar acá. Está asociado con este punto, ¿no? ¿Sí? O sea que el punto P, si se fijan, va a estar asociado con el ángulo 280 grados, va a estar asociado con el ángulo 1000 grados, y va a estar asociado con cualquier ángulo, ¿sí? Que sea 280 más las vueltas que yo quisiera para un lado o para el otro. ¿Se entiende? Este puntito P tiene infinitos ángulos. El más normal, el más común, si quieren, es el de 280. Pero después yo puedo dar tantas vueltas para un lado como tantas vueltas para el otro, ¿ok? Que vuelvo a caer en el mismo punto P. Entonces este punto P va a tener ángulos asociados, de ahí lo de los infinitos ángulos que le puse en las diapositivas. 280, 280 más 360, 280 más 360 por 2, incluso para el otro lado, 280 más 360 por menos 1, ¿sí? Y así siguiendo. Entonces, lo que yo les quería mostrar con esto es que ustedes me pueden dar tranquilamente un ángulo, o sea, yo ahora, si quieren, se los dejo como tarea, pero insisto, esto no es que aparece en la guía, esto es conceptual para que se entienda que cualquier ángulo, ¿sí? Gente, por favor, pongan el mute. Cualquier ángulo, ustedes, por ejemplo, acá si yo pongo 2500, habría que hacer la misma historia, ¿no? Divido por 360. El cociente va a ser las vueltas que yo voy a dar. Y el resto va a ser el X'. A ver, esto para cuando X es positivo, cuando X es negativo habría que
tener un poco de cuidado, ¿sí? Este, pero bueno, pero insisto, yo no quiero perder demasiado tiempo con esto. Si lo entendieron bien para X positivo, lo único que les quería mostrar es cualquier ángulo que a ustedes se les ocurra, cualquier ángulo, siempre lo van a poder ver escrito de esta manera. Siempre. Como un ángulo que vive entre 0 y 2π, o sea, entre 0 y 360, pero el 360 no lo tengo en cuenta, el 0 sí, más tantas vueltas como yo quisiera enteras, por eso es k entero multiplicado por una vuelta completa que es 360 grados. ¿Sí? Bueno, sí. Bien. Una Que, pregunta, ¿esos 280 grados son del coseno? ¿cómo del coseno? Yo ¿O no, estoy mezclando cosas? yo no hablé de coseno todavía, ¿eh? Yo Ah, ok, listo. no Listo. definí, creo, vuelvo ahora a las No, no diapositivas. hablaste en ningún momento. Por eso, a ver, paciencia, paciencia. Vuelvo. Tengan paciencia porque esto. Ahí está. Vuelvo a las diapositivas. Entonces, volviendo acá, fíjate que todavía no hablé nunca de un seno o de un coseno. Voy a comentarlo ahora. Yo lo único que les dije es, traté de convencerlo y creo que ahora los convencí un poco más, que cualquier número real, que termina después asociándose a un ángulo de este punto P, a ver, ahí está. Cualquier número real, yo lo puedo ver como un angulito que vive, un x' entre 0 y 2π, más tantas vueltas como yo quisiera, ¿no? Y de hecho les mostré el mecanismo para, dado un x cualquiera, cómo construirme ese ángulo, ¿sí? Haciendo esa división, donde el resto de esa división es el x' y el cociente termina siendo k, ¿sí? Entonces, nada, con esto era más que nada convencerlos conceptualmente de que cualquier número real, puede terminar siendo un ángulo de este punto P. ¿Y cómo construimos ese ángulo? O sea, si construimos en el sentido, bueno, pero ¿a dónde va a parar? Y bueno, lo que hay que hacer es hacer esa división, ¿no? Entonces, si yo les tiro el ángulo 7000, ¿y a dónde va a parar la pelotita? ¿A dónde va a parar 7000? Porque es importante saber dónde va a parar, porque eso nos va a servir después cuál va a ser el seno y el coseno de ese ángulo. Entonces hacemos esa división, el cociente K nos da la cantidad de vueltas que tengo que dar, pero lo importante, más que nada, o sea, me lo va a decir quién es X', porque el X' es el que me termina definiendo dónde va a estar esa pelotita enhebrada, ¿no? Si va a estar acá, va a estar acá, en el caso de los 1000 grados, y bueno, es como equivalente, si quieren, como que va a tener, va a ubicar a la pelotita en el mismo lugar que un ángulo de 280 grados. ¿Sí? Entonces estará por acá. Así que 1000 grados estará por acá. ¿Ok? Entonces, bueno, yo de esta manera trato de convencerlos que cualquier ángulo, ¿sí? Puede ser, o mejor dicho, sí, un ángulo del punto P puede ser cualquier número real. Entonces ahora, para ya ir terminando esta parte,